presentar ante este honorable tribunal una denuncia contra el Estado de El Salvador por violaciones a los derechos humanos en perjuicio del señor Rolando Ernesto González y Carlos Ernesto Santos Mengíbar, por violaciones a sus derechos humanos, a la libertad personal, a la integridad física, moral y psicológica, por hechos de tortura cometidos por agentes del Estado, a violación al derecho humano a la dignidad humana y al debido proceso legal por violaciones a las garantías judiciales. Nosotros llegamos el 9 de noviembre a la Casa de la Cultura, los tres juntos, y cuando vamos a salir a las 5 de la tarde, 5 minutos antes de las 5, nos damos cuenta de que hay un carro estacionado como a 4 cuadras de la Casa de la Cultura y que hay varios hombres armados, vestidos de civil. Entonces nos reunimos con los compañeros y en ese momento sabemos que por nosotros van a llegar. Entonces, pero decidimos salir. Les digo, voy a salir yo primero, después otro compañero que se llama Jorge y el último compañero que se llama Fabricio Santín. En la esquina estaba el Comité Internacional de la Cruz Roja y teníamos la posibilidad de llegar al local y resguardarnos, o por lo menos si nos capturaban, que el Comité Internacional de la Cruz Roja diera fe de la captura que se estaba haciendo. Cuando salgo, veo que en la esquina está un microbús, un busito pequeño con bastantes hombres adentro, y desde la ventana sacan unas pistolas. No me da tiempo para llegar a la esquina y los compañeros vienen distraídos atrás. De repente veo hacia atrás y hay alrededor de 6 hombres con pistolas en las manos, ametralladoras, y nos gritan que nos pongamos a la pared con las manos arriba. Cuando me doy la vuelta, me agarran de la camisa y me colocan contra la pared. A esas alturas nos esposan, nos quitan la camisa, la que llevamos puesta, nos la colocan sobre la cara para vendarnos y nos llevan a un lugar fuera de la ciudad. Me doy cuenta porque no existe ningún ruido. Y ahí empiezan a amenazarnos. Nos dicen que nos van a matar. Nos van a matar por subversivos, por terroristas. Cuando nosotros negamos, decimos que no somos guerrilleros, que no somos subversivos, agarran al compañero Fabricio Santín, lo bajan y escucha que disparan. Entonces dicen de que el siguiente voy a ser yo. Si no hablo a dónde tenemos las armas, el nombre de nuestro comandante, a dónde está la casa de seguridad y una serie de preguntas que se repiten durante todo el interrogatorio. Ya en la policía nos llevan a un sótano que conté alrededor de unas 20 a 25 gradas para bajar. Estando ahí me quitan la camisa que llevo y me colocan una lona, una tela muy gruesa sobre toda la cara que me dificulta respirar. Entonces llevaba las esposas y las llevaba abiertas, es decir, que se van cerrando con el movimiento que voy haciendo sobre la espalda. Luego con un lazo o con una cuerda me amarran los brazos de esta manera. Y me empiezan a interrogar de que diga dónde tengo las armas, las mismas preguntas. Y el nombre, por supuesto, a cada rato, el seudónimo que tengo dentro de la organización. Me niego y me golpean con las pistolas, con un cuchillo, me lo ponen en el cuello. Luego llega una persona, me acuerdo, que dice que es representante de los derechos humanos y me pide que colabore con ellos, de que estoy demasiado joven para morir y que mi familia
va a andar penando por mi culpa. A lo cual le digo de que si es defensor de los derechos humanos, que le diga que me suelten y que me lleven, que me hagan un juicio justo si en caso he cometido algún crimen. Entonces se enoja y me empieza a agarrar a patadas. Luego escucho los gritos de los compañeros porque nos separan, pero aún así escucho los gritos a la diestra y siniestra. En ese momento, con la cuerda que me han colocado en los brazos, me empiezan a alar del techo y quedo guindado, completamente flotando, digamos. Aún así trato de alcanzar el suelo y en esta posición empiezan a golpearme, empiezan a decir de que ya tienen toda la información que tenía en la casa, y lo que yo tenía en la casa era un libro publicado ese año en Casa de las Américas, que era un libro de cultura, donde hablaba sobre teatro, sobre literatura que se estaba desarrollando en América Latina. Entonces, esa era la prueba fehaciente de que yo era guerrillero o terrorista. Y música, por supuesto. Las torturas siguen, o sea, los golpes, mejor dicho, continúan durante todo ese periodo. Esto quizás habrá sido, empezó a las 5:30 y de madrugada, porque era hasta que cantaban los gallos, me descolgaron del techo. Entonces, a partir de ahí, lo que sucedió es que las esposas las habían dejado sin el seguro. Y con el movimiento del techo, porque me dolían los hombros, soportando todo el peso del cuerpo, lo que sucedió es que se fueron cerrando y cerrando y cerrando. Hasta quizás cerrarse donde ya no tenía ninguna movilidad, qué sé yo, en los huesos. Entonces no me circulaba la sangre en las manos. A partir de ahí pierdo la sensación en las manos cuando me descuelgan pero no me quitan las esposas, sino que al día siguiente ni los lazos. Con el mismo lazo me ponen boca abajo y me jalan de las manos. Hay un tipo que se sube en mi espalda y por la máscara que me han puesto, por la capucha, que nosotros le llamamos la capucha, que es la lona gruesa, me es imposible respirar. Entonces cada vez que se subía en mi espalda, el aire que tenía se me salía y después era imposible respirar. Cuando me estaba asfixiando me soltaban la capucha, pero me la volvían a poner. Y esto duró, qué sé yo, quizás unas 30, 40 veces o más me la hicieron. Después de eso me llevaron fuera del sótano, todavía era de madrugada, porque no escuchaba ruidos afuera, y me pusieron a hacer flexiones o sentadillas hasta que me cansara. Luego, cuando quería parar y el cuerpo no me respondía, me seguían golpeando para que continuara. Psicológicamente nunca pensé que me iba a afectar esto, porque en México estudié en la universidad, luego llegué a Canadá, estudié también en la universidad. Yo soy escritor, desde chiquito escribo, y empecé a ganar premios literarios en España, en México, y me había olvidado de El Salvador. Hasta que en el 2004 me enfermo de neumonía, en noviembre, precisamente un 9 de noviembre, y me empieza a atacar el fantasma del pasado. Tan así de que después de estar hospitalizado, entro en un estado depresivo acompañado con lo que se llama el síndrome postraumático, que era una cosa que yo no creía, porque había bastantes compañeros que estuvieron en la cárcel, que fueron torturados, y ellos me hablaban de que tenían el síndrome postraumático. Y yo nunca les creí, hasta no sufrirlo. Y empiezo a sufrir de ataques de pánico,
Entonces, en Canadá, gracias a una organización que se llama Asociación Sobrevivientes de la Tortura de Vancouver, ellos me empiezan a ayudar y una psiquiatra me empieza a recetar antidepresivos y una serie de medicamentos para poder levantarme, porque no me podía levantar de la cama. Cada día era una lucha por sobrevivir o por no vivir, mejor dicho, una lucha conmigo mismo. Solo oigo que me grita alguien y me dice, vos el que vas ahí, parate. Entonces yo dije, bueno, aquí sigo, ¿verdad? Entonces oigo que por una segunda vez me dicen, vos el de lentes, parate. Yo uso lentes desde los 15 años. Entonces, claro, cuando yo veo y vuelvo, veo que hay como 2, 3 de los efectivos que me están apuntando. Y obviamente yo pues dije, bueno, si me corro aquí me van a caer como no sé cuántos tiros. Y me paré. Entonces llegan y me agarran por los brazos y me topan hacia una pared en unas casas, ¿no? Porque es como un barrio, pues. Entonces luego comienzan a registrarme. Y desde que me agarran, me dicen, hoy sí ya te llevo putas, cabrón. Y bueno, entonces lo que ellos hacen es que me ponen ambos brazos hacia atrás y me esposan. Inmediatamente que hacen eso, el que iba a cargo, que obviamente tenía que ser o un cabo, pues, o sargento o algo, le dice a otro, pónganle una bolsa en la cabeza. Me llevan hacia otro salón y entonces rápido comienzan con las mismas preguntas que antes dijo Carlos. ¿Cuál es tu nombre? ¿Quién es el jefe tuyo? ¿A dónde están las armas? ¿A dónde están las casas? Y las mismas preguntas una y otra vez. Y cuando yo les digo que yo no sé nada, entonces ya alguien dice, súbanlo. Entonces yo solo siento que me toman por los brazos y me acostaron en una especie de digamos, mesa, una superficie fría. Y entonces ya dicen, amárrenlo. Y entonces, pues obviamente tuvieron que quitarme lo de las esposas y me amarran a esa, digamos, mesa y me amarran fuerte, ¿no? Pero entonces luego siento que me comienzan a desamarrar las cintas de mi calzado y los zapatos me los quitan y los calcetines. Hasta ese entonces yo no tenía idea qué es lo que me iban a hacer. Entonces luego solamente siento, porque no lo podía ver, pero siento que me están amarrando algo en los dedos pequeños y, como dice uno, en los dedos gordos de ambos pies. Entonces, cuando ya me los han puesto, solo oigo que se enciende un interruptor. Digo esto porque es como cuando uno está apretando algo, siempre oye un característico ruido. Entonces me dicen las mismas preguntas que antes y yo les digo, no sé nada. Ah, no sabes nada, cabrón. No. Entonces, cuando yo siento, va la primera carga de los choques. Lo de los choques es complicado dar una explicación, pero lo voy a intentar. Miren, es la combinación
de una especie de cosquilleo en todo el cuerpo, pero es un cosquilleo que duele y en cierto modo arde. Todas esas tres cosas juntas. Recordándome hoy, es más o menos que se lo ponen a uno por un lapso de unos segundos, pueden ser 5, 8, 10, 15. No lo mata, pero duele mucho. Y entonces cuando me dicen, ¿querés agua? Sí. Y me agarraron por los brazos, eran dos tipos pues obviamente, y amarrado y con la venda, cuando yo siento, estoy en una pila con agua. Y por supuesto, como es por sorpresa, no es como cuando usted nada que dice, yo voy a tomar aire, ¿verdad? Entonces, cuando yo siento, estoy en la lucha, estoy tragando agua porque no me quedó tiempo, estoy tragando agua, oigo que ellos hablan algo y me dicen y me sacan. Creo que eso dura quizás igualmente unos 5 segundos, 10 o no sé cuánto, y me sacan, ¿verdad? Entonces ya estoy húmedo y mojado de la cintura, digamos, hacia la cabeza y cansado. Entonces, las mismas preguntas una vez más, cuando yo les digo no sé nada, entonces dicen, pues denle más agua. Entonces, allí instintivamente pude tomar un poquitito de aire. Me meten una vez más allá a la pila y el instinto de conservación es tan grande que yo, siendo un muchacho flaco de 110 libras quizás o 115 libras, amarrado y con la venda, peleo y me logro salir. Y los soldados se enojan y entonces dicen, mira, este hijo de la gran puta se nos salió. Y me meten una vez más, o sea que ya era una especie de vendetta, ¿va? Bueno, me sacan ya todo esto, entre los choques y el agua, uno siente un agotamiento, cansa, ¿va? Entonces me dejan ahí un momento, y me sirve a mí como para tomar aire. Al momento entra alguien, pues es un interrogador. Bueno, entonces llega y así como muy amigable, ¿va? Me dice, puta, mira lo que te han hecho, me dice. Qué bárbaro es esto. Entonces, él lo que quería es como ganar la confianza mía. Y me dice, ¿fumas vos? No, le digo. No, hombre, mira, me dice, vos les tenés que decir algo, mira, si ellos a vos no te quieren hacer nada, vos tenés que darles algún nombre, tenés que decir algo, alguna casa a donde haya gente. Y yo les digo, si es que yo no sé nada, le digo, no, hombre, mira, si vos te pones así, me dice, ya van a aparecer, me dice, te van a dar verga otra vez, me dice. Pero es que yo no sé nada, le digo. Va, pues vos te lo buscaste, me dice. Bueno, se va, oigo que cierran una puerta y efectivamente quizás a los 30 segundos entra el otro interrogador. Después uno supo que ese es el juego clásico entre el policía bueno y el policía malo. Llega el otro y el otro entra y de un solo me da golpes, patadas en la cabeza, en el cuerpo, en las piernas, las mismas preguntas, y yo le digo, no sé nada.
según antecedentes que nosotros hemos recabado, él ese día tenía una reunión con su grupo de estudio de la universidad y al terminar la clínica que ellos iban a desarrollar, el profesor, que era el licenciado Florentín Meléndez, los invitó a departir unas gaseosas para celebrar el fin de ciclo. Ese mismo día estaba programada la manifestación de masas que iba a salir de la Universidad de El Salvador o de otros lugares circundantes. Entonces, unos se quedaron en el lugar celebrando la despedida de ciclo y otros se condujeron a acompañar la manifestación que iba a desarrollarse en su plenitud frente a la Catedral de San Salvador, que es el Parque Barrios. Bien, entonces eso sucede. Yo en lo personal trabajaba en la Federación de Cajas de Crédito. La Federación de Cajas de Crédito, el edificio que quedaba a la par de la Embajada Americana de Estados Unidos. Y las manifestaciones bajaban de la universidad, la calle 25 Avenida Norte, y pasaban enfrente de la embajada y enfrente de la Federación de Cajas de Crédito, donde yo trabajaba. Yo no me daba cuenta que mi hermano andaba en la manifestación, porque esa manifestación quedó considerada como que andaba por unas 200,000 personas. Así dijeron los medios de publicidad. Sin duda, pues muchos estudiantes andaban en eso y otras personas que también podrían haberse incorporado. Entonces, yo realmente no me di cuenta cuando los hechos sucedieron, porque la verdad es que mi hermano y un amigo de nombre Humberto Mejía fueron capturados en la Embajada Americana. Al principio los medios de comunicación dijeron que eran los marines con la guardia que estaban allí custodiando. Y realmente la Embajada Americana aceptó que sí los habían tenido allí en el patio de la embajada. De lo que yo determino, pues, de que ellos, a pesar de que publicaron por los periódicos que no habían tenido nada que ver en la detención de estos dos jóvenes, realmente a los jurídicos que acabo de mencionar sí les dijeron que los habían tenido allí en la Embajada Americana. Y entonces nosotros pusimos varias cartas públicas exigiéndole al embajador de Estados Unidos que liberara a mi hermano y que si tenía algún delito que les hubiera cometido, que lo pasaran a los tribunales comunes. Y el embajador, claro, a través de su agencia de publicaciones, respondió que no había tenido nada que ver y que los había entregado a la Guardia Nacional. En ese sentido, nosotros fuimos al fiscal general de la República y él hizo un documento y fuimos a la Guardia Nacional
Casanova, y él dijo que no tenían a mi hermano detenido en la Guardia Nacional. Mi madre tiene 90 años, todavía ella está viva, y ella dice de que mi hermano está vivo y que lo va a esperar para morir. Claro, son cuestiones mentales de ella. Nosotros no le decimos nada, solo le decíamos Dios va a dar la respuesta. Pero esas son las secuelas. Ahora mi familia que se fue fuera de El Salvador, básicamente hay unos que les ha ido tremendamente mal. Ahora, los que quedamos aquí en El Salvador, que nosotros, nuestro grupo familiar, que somos la madre y 5 hermanos, pues básicamente subsistimos ciertamente, porque nos hemos acomodado al fracaso, pues a estas alturas. Mi hermano fuera un gran profesional, pues, y nos ayudara también a nosotros económicamente, a mi madre en especial, pero esas secuelas que nos han quedado psicológicamente nos mantienen siempre pensando en lo mismo, preguntándonos por qué sucedió. Yo creí que se había disparado la alarma de la casa, que era una alarma rudimentaria, nada que ver con alarmas electrónicas ni nada por el estilo, sino que era unos alambres sin cubierta conectados a una alarma para que supiéramos que alguien había entrado. Entonces, bueno, pues se dispara la alarma y de repente estaban frente a nosotros los tipos con pasamontañas que nos dijeron, bueno, acá nos encañonaron, bueno, no queremos cometer otra injusticia, tírense al suelo, boca abajo, les vamos a dar un puntapié, y van diciendo su nombre. Todos se tiraron al suelo, excepto Mario y yo. Y en eso estábamos que yo tomé la decisión, pues yo no me tiro al suelo porque yo quiero saber qué es lo que pasa. Si me tiro al suelo no veo nada. Entonces, en eso vi que del área familiar traían a mi hijo Mario y lo llamé, lo cargué sobre mis piernas y en eso le tocó el turno del puntapié a Mario papá, y cuando él dijo el nombre lo levantaron y se lo llevaron. En ese momento por mi mente fue, ¿qué hago? Tengo al niño acá, el otro hijo no estaba, se había quedado en la casa de mi mamá esa noche porque yo no tuve tiempo de irlo a recoger. Entonces, bueno, dije, lo más probable es que nos van a matar a todos acá, nos van a justiciar, pero tal vez se salva mi hijo. Entonces lo que hice que lo puse como sándwich sobre el cuerpo de Julieta Otero y yo me puse encima, inocentemente creo yo, en ese momento las mamás pensamos que los vamos a proteger, que el balazo no me va a atravesar a mí, le va a llegar a la criatura. La cosa es que a Mario se lo llevaron y en eso llegaron ellos, no sé cuánto tiempo transcurrió, regresaron y dijeron que querían las llaves para salir. Yo me recuerdo que la llave, era la cerradura de la casa, se abría y cerraba con la llave, no había manera de abrirla así nomás. Entonces, la llave estaba sobre un mueble en la sala y yo la tomé y la escondí debajo de mi cuerpo, porque pensaba, o nos matan o se quieren llevar secuestrado a Mario, pero por mí no se lo van a llevar secuestrado. Que se vayan por la misma ruta que entraron. ¿Por dónde entraron? Perdón, doctora.
por el tejado y hay un patio, yo vivo en la misma casa, hay un patio interior que da ventilación al comedor, entonces por ahí entrar. ¿Y era fácil entrar a su vivienda? Pues para quienes están acostumbrados a hacer ese tipo de escalamiento, pues es rutina, pues era de escalar un murito, subir al tejado y bajar por el otro lado. Lo único que no querían quizás que les agarrara la corriente nuevamente, pero de ahí... Bueno, estábamos en la parte donde usted esconde las llaves, doctora. Yo escondo las llaves debajo de mi cuerpo y entonces el tipo las comienza a pedir y le digo yo, bueno, pues garantíceme la vida de mi esposo, dígame dónde está y yo le entrego las llaves. Y el tipo no me contestaba más que la petición, que le entregara las llaves. Y afuera comenzaron a zarandear el portón de la casa. Un poco, no sé si hablaban o no, la cosa es que ellos comenzaron a urgirme por las llaves y entonces me golpearon en la espalda. ¿Con qué le golpearon? Con el arma que portaban, me golpearon en la espalda varias veces y como los otros por fuera seguían zarandeando el portón de hierro, entonces se fueron por la ruta donde habían entrado. Entonces, ya cuando se fueron, nos paramos y todos dijimos, bueno, pues, ¿y Mario? ¿Dónde está Mario? ¿Qué se hizo Mario? Y quizás se lo secuestraron, pues, en ese momento uno no analiza mucho y dijo, quizás se lo echaron al hombro y lo sacaron por el tejado. La cosa es que yo, como vi que lo tomaron y caminaron hacia adentro de la casa, fui al área familiar. Y cuando abrí la puerta del baño, lo vi tendido boca abajo en un charco de sangre. Este tribunal acuerda declarar la responsabilidad del Estado de El Salvador por las torturas de las que fueron víctimas Rolando Ernesto González Morales, Carlos Ernesto Santos Mengíbar. Respecto de las víctimas Rolando Ernesto González Morales, Carlos Ernesto Santos Mengíbar y Roxana Hernández, como a sus familiares directos, declarar su derecho a una reparación integral por todos los daños sufridos, que al menos deberá contener los siguientes aspectos. 1. Derecho a obtener una pensión como supervivientes de graves hechos de tortura causados por agentes del Estado. 2. Derecho a obtener una rehabilitación que incluya la atención médica y psicológica integral, incluso para su familia, así como servicios jurídicos y sociales, con especial atención a los daños psicológicos permanentes. 3. Derecho a una indemnización económica por los daños físicos, psíquicos, materiales y morales derivados de la violación a su integridad personal, así como por la afectación del derecho a diseñar libremente su proyecto de vida. 4. Derecho a obtener toda la información respecto de los familiares muertos y desaparecidos. declarar la responsabilidad del Estado de El Salvador por la desaparición forzosa de Francisco Arnulfo Ventura Reyes. Respecto de la familia de Francisco Arnulfo Ventura Reyes, declarar el derecho de su madre y de su familia directa a una indemnización económica por los daños físicos, psíquicos, materiales y morales derivados de su desaparición forzada, que incluya la reparación por la pérdida del derecho a diseñar libremente su proyecto de vida, así como declarar la obligación del Estado salvadoreño de otorgar información sobre su paradero, abriendo los archivos de la época e investigar los hechos ocurridos, demandando la información y la colaboración que sean pertinentes al gobierno de Estados Unidos de América, incluso para que facilite la nómina de todos los que estaban al servicio de la embajada estadounidense con ocasión de los hechos y otras informaciones que permitan entender lo que pasó. Respecto de la familia de Mario Zamora Rivas, declarar el derecho de su viuda a obtener la reparación integral
incluso a una pensión digna en el marco de las normas de seguridad social por el asesinato de su esposo. Declarar el derecho a una indemnización económica tanto para ella como a sus dos hijos por los daños físicos, psíquicos, materiales y morales derivados de la pérdida de su esposo y padre, que incluya la reparación por la pérdida del derecho a diseñar libremente su proyecto de vida y la rehabilitación que incluya la atención médica y psicológica integral, con especial atención a los daños psicológicos permanentes. 12. Declarar la obligación del Estado salvadoreño y del Fiscal General de la República de El Salvador de que se retome la investigación de las circunstancias y de la autoría de ejecución de Mario Zamora Rivas, superando cualquier obstáculo de hecho o de derecho interno conforme las normas de derecho internacional vigente en El Salvador, para que se afirme el derecho de conocer la verdad. Declarar la responsabilidad del Estado de El Salvador de dar a conocer la verdad de lo que ocurrió a las víctimas de este país durante el conflicto interno, especialmente a través de programas de educación básica, media y universitaria, que descubran la verdad de lo ocurrido y trabajen con prácticas de derechos humanos como forma de garantizar la no repetición de los mismos hechos. Que el informe de la Comisión de la Verdad sea texto oficial en dichos programas, que deberán extenderse a las Fuerzas Armadas, academias de policía y de otros funcionarios. 15. Declarar la responsabilidad del Estado de El Salvador a crear una comisión investigadora que retome lo actuado por la Comisión de la Verdad bajo los auspicios de la ONU y que en un plazo razonable sea capaz de presentar al órgano judicial, en coordinación con las autoridades del Ministerio Público, las acciones legales necesarias para interrumpir el actual estado de impunidad que sufren todos los victimarios de El Salvador. 16. Declarar la obligación del Estado de El Salvador de establecer una pensión universal para todas las víctimas del conflicto, afectadas por secuelas físicas y psíquicas, que no puedan acceder a las mismas por el sistema de seguridad social. Las víctimas deben tener una consideración prioritaria en los programas de asistencia social que desarrolla el Estado y ser las principales beneficiarias de las acciones estatales que promuevan las oportunidades educativas y laborales. 17. Declarar la obligación del Estado de El Salvador en abrir sus archivos en los periodos de la represión, de la guerra o de la posguerra y de crear la Fundación para la Verdad con participación de la sociedad civil, para que sea esta la encargada de repatriar los archivos de la Comisión de la Verdad y los demás existentes al respecto y los ponga a la disposición de la sociedad salvadoreña que sigue viendo postergado su derecho de acceder a los mismos. 18. Declarar la necesidad de que el Estado de El Salvador adquiera la propiedad de las tierras afectadas por la masacre de Copapayo para facilitar el acceso de todos los ciudadanos y su declaración como campo santo o tierra sagrada. 19. Declarar el derecho de las víctimas a la exhumación e identificación de sus familiares y a su posterior entierro en lugares que habrán de establecerse por las autoridades competentes y con conocimiento y acuerdo de las familiares de aquella. 20. Declarar la obligación del Estado de El Salvador de crear museos y otros monumentos y rendir homenajes dedicados al fomento de la memoria colectiva relacionada con las víctimas de la guerra civil. Recomendaciones. Este segundo tribunal, consciente de sus atribuciones, incluso de su responsabilidad derivada de distintas normas internacionales, atento a las razones de su Constitución, decide emitir, tras las decisiones sobre las cuestiones planteadas, un listado de recomendaciones
tanto al Estado y a sus legítimos representantes como a las organizaciones y personas individuales de la sociedad salvadoreña, siempre en apoyo de la misión de promover la necesaria reparación integral de las víctimas, así sin perjuicio de las anteriores declaraciones y del reconocimiento de otros derechos y de la adopción de otras medidas compatibles con la situación presentada. El segundo tribunal recomienda que, a efecto de garantizar la no repetición de tan execrables hechos y fortalecer el sistema interno de protección de los derechos, en el ámbito normativo deberían integrarse al derecho interno importantes tratados de derechos humanos que aún no han sido ratificados por el Estado de El Salvador, como el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Discriminación contra la Mujer, las Convenciones Universal e Interamericana contra la Desaparición Forzada, la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de lesa humanidad y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Asimismo, habrá de adecuarse la legislación interna a las obligaciones previstas por los tratados internacionales de derechos humanos. 2. Que en cumplimiento del mismo objetivo resultaría imprescindible fortalecer las instituciones vinculadas con la administración de la justicia, la protección de los derechos de las víctimas y el control del uso de la fuerza por parte de autoridades públicas a efecto de que se encuentren en condiciones de actuar eficazmente en la consecución de sus cometidos constitucionales y garanticen la no repetición de los crímenes cometidos conocidos por este tribunal. Que se dé seguimiento, 3, que se dé seguimiento a la verificación del cumplimiento de los compromisos asumidos ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos internacionales.